Keller, en el libro de Casimali también, pero han sido adaptados, como ustedes habrán notado. Entonces, el primer ejercicio tiene que ver con el método del trabajo virtual en Serchas, hace referencia a esta figura que están viendo en pantalla. Se debe de calcular el desplazamiento vertical del nodo F, utilizando el método del trabajo virtual. Se da de dato el módulo de elasticidad, la sección transversal de las barras, y aquí, bueno, viene la parte, digamos, diferente en comparación con los ejercicios de Hibbeler. Miren, la sección transversal de las barras que componen las cuerdas superior e inferior, o sea, me estoy refiriendo a toda la hilera superior, esta sería la cuerda superior, ¿no? Desde K hasta F. Y la cuerda inferior va desde A hasta F, ¿no es verdad? Esas dos cuerdas, dice el enunciado, tienen una sección con perfil doble angular como se muestra en la figura, con los valores de B 75 milímetros y E sub A 5 milímetros. ¿Qué es esto? Bueno, es que ahí está esta tabla, ¿ya? Esta tabla corresponde a una perfilería, ¿ya? Del medio local. O sea, estos perfiles existen en nuestro medio, quiero decir, ¿ya? Como pueden ver, son perfiles, en este caso, angulares, ¿ya? De igual lado horizontal como vertical, o sea, la distancia B es la que importa, y el espesor. Entonces, el problema dice que los perfiles son de 75 milímetros de un lado y el espesor 5 milímetros. Pero corresponde a doble angular. Doble angular, acá está la idea. Esto es doble angular. ¿De acuerdo? De nuevo, esto es algo que se hace en la práctica, lo vemos si es que han prestado atención a las estructuras metálicas, tienen esta, o sea, es frecuente ver este tipo de situación. En base al perfil que existe en el medio, se pueden hacer empalmes y obtener otros perfiles compuestos, como este que está acá, ¿ya? Entonces, hay que entender que la base de un lado es 75, sumada a la otra, hará un total, bueno, del doble. Y lo propio en elevación. ¿De acuerdo? Para la solución a mano, utilizando el método del trabajo virtual, no se necesita el detalle de la sección, sino solamente el área. Pero ya con estos datos del largo y del espesor, ustedes pueden calcular manualmente el área. Tampoco es importante la ubicación. Está claro que este es un perfil que no es simétrico, o sea que no es lo mismo colocar este perfil así como se ve en la figura o volteado con esta parte que estoy mostrando, el cursor puesta arriba, formando una especie de letra T en comparación a lo que tenemos acá, que es una T volcada. ¿No es verdad? A la hora de colocar esto en la obra, hay diferencia. Hay diferencia, no es lo mismo. Sin embargo, el método que estamos estudiando es incapaz de notar esa diferencia, porque se basa únicamente en el área de la sección transversal. Y el área da igual, pues, cómo nosotros coloquemos, cómo orientemos la sección. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a colocar esta sección para la cuerda superior y la misma para la cuerda inferior. Ahora, para los elementos interiores, estas diagonales y estas barras pequeñas interiores, se utiliza otra sección. La sección transversal de las barras interiores es rectangular de 5 por 60 milímetros. O sea, es una plancha. Imagínense esta barra, por ejemplo, esta que está aquí. La AJ es una plancha de sección rectangular, es una planchita. ¿Ya? Su espesor es, dice el texto, 5 milímetros y el alto es 60 milímetros. ¿Se entiende, verdad? No estamos viendo el área de sección transversal acá porque obviamente eso está en la tercera dimensión. Bueno, eso es lo que pide el ejercicio. Ahora, esto hay que resolver
por trabajo virtual y hay que resolver en SAP. Cuando ustedes resuelvan por trabajo virtual, no va a haber ninguna consideración especial que hacer acerca de la ubicación o cómo se han dispuesto más bien estos perfiles. Pero cuando vayan al SAP, sí es importante si lo colocan de un modo o lo colocan de otro. ¿De acuerdo? Les voy a pedir, y esto no indica el enunciado, por eso es importante que ahora se anote en esta situación, en la cuerda inferior va a ir así el perfil, así como se ve en este momento en la figura. Pero en la cuerda superior lo van a colocar volteado, ¿sí? Como en forma de T. ¿Se entiende? La cuerda superior tiene que verse como si fuese una T y la cuerda inferior como si fuese una T invertida. En el caso de las barras interiores no hay problema porque es una sección rectangular. Da lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la intención de este ejercicio es acercarnos un poco más a la realidad. Estos ejercicios de estática que vemos en los libros están muy bien para aprender el método, pero lo cierto es que a la hora ya de una aplicación práctica, pues hay que resolver problemas como estos que en principio no parecían, no aparecían estos problemas, ¿no? Como el de la sección o la ubicación de la sección, ¿ya? Entonces, reitero, para la solución en SAP van a colocar el perfil puesto así como se ve en la figura para la cuerda inferior. Para la cuerda superior, invertida esta figura, es decir, en forma de T va a lucir el perfil. ¿Ya? Bueno, esa es la pregunta 1, es seguramente la más larga del trabajo. El resto, bueno, son más cortos. Por ejemplo, el problema 2 dice, utilice Castigliano para calcular el desplazamiento horizontal del nodo H para la armadura que se muestra en la figura 2. Acá abajo tienen la figura 2. Es utilizar Castigliano, pero este es un problema de libro, tal cual. Tienen la cercha, tienen el nodo H, acá hay que calcular el desplazamiento horizontal. Pues no hay ninguna novedad acá. ¿De acuerdo? Tanto para SAP como para la solución a mano tienen toda la información. ¿De acuerdo? El módulo de elasticidad, vamos a ver acá, lo ven en la parte inferior, 200 gigapascales. Así es que tienen todo lo que se necesita para resolver la pregunta 2. Pregunta 3. De flexión vertical y angular en A por el método del trabajo virtual nos dan el módulo de elasticidad y la inercia. Vamos a ver la figura, aquí está. También es problema de libro este. Tenemos la viga empotrada y libre, la carga de 12 kilonewtons, la longitud del módulo. Y nos están pidiendo en el punto, vamos a ver, en el punto A. Y el punto A corresponde al extremo de la viga. ¿De acuerdo? Problema 4. El valor de W sub 0 en la figura, de modo que el desplazamiento vertical de C sea 15 milímetros. Nos dan el módulo de elasticidad y una sección transversal tipo canal con A igual 80, B igual 40 y E igual a 4 milímetros. Utilice Castigliano. A ver, vamos a mirar la figura. La figura está aquí. Ha sido extraído del libro. Nos dicen cuánto debe valer W sub 0 de manera que el desplazamiento de C sea 15 milímetros, obviamente hacia abajo. ¿De acuerdo? El módulo de elasticidad es dato, pero la sección no lo es. La sección, ahora la estamos viendo, es una sección canal. Tenemos el lado B, tenemos el lado A y tenemos el espesor E. Esos tres datos nos dan en el problema. Y la sección, bueno, como es una viga, no es un pórtico, no es una cercha, entonces da igual si el canal está mirando a un lado o al otro, ¿no es verdad? O sea, si los brazos están mirándonos hacia afuera de la pantalla o están hacia adentro de la pantalla, no va a cambiar en nada el resultado, ¿de acuerdo? Así es que da igual, tanto en la solución a mano como en el SAP, no interesa la orientación en este problema.
Ahora, la idea es, este ejercicio es un ejercicio a la inversa. Generalmente nos dan la carga y nos piden el desplazamiento. Acá nos dan el desplazamiento y nos piden la carga. ¿De acuerdo? En la solución a mano no va a haber ningún inconveniente, es resolver por castigliano, como indica el ejercicio, siguiendo el procedimiento habitual. O sea, ustedes colocarán una carga P sobre el punto C, ficticia, y después, tras hacer la derivada, reemplazarán el valor de P igual a 0, porque en verdad no hay una carga puntual actuando en C. El tema es de que van a arrastrar W sub 0 como incógnita. ¿No es verdad? O sea, todo el cálculo lo van a hacer además en función de W sub 0. Tras hacer la integración de castigliano, les va a quedar la deflexión igual a una función que depende de W sub 0. ¿Sí? Pero la deflexión en sí es dato, ya se sabe cuánto tiene que ser. Entonces tendremos una ecuación con una incógnita que será W sub 0. Entonces, por el método energético de Castigliano se puede hallar W sub 0. ¿Qué hacemos en SAP? SAP no está hecho para estos problemas a la inversa, porque SAP no es una herramienta diseñada para fines académicos. SAP es una herramienta para fines ya prácticos, profesionales. Entonces, en la vida real, lo que uno tiene son cargas y calcula desplazamientos. No es que tiene desplazamientos y le ajusta la carga. Sin embargo, con SAP se puede resolver este problema. Ustedes dibujarán la estructura, colocarán la carga y tendrán que hacer prueba y error. ¿Cómo es esto? Darse un valor de W sub 0, cualquiera, para empezar. Por ejemplo, 8 kilonewtons, por decir alguna cosa, para W sub 0. Correr el programa y mirar la deflexión. Si la deflexión no es la que nos han pedido, en el problema piden que la deflexión sea de 15 milímetros, entonces cambian. Si tienen mucha deflexión, reducen el valor de W0. Si tienen poca deflexión, aumentan el valor de W0. Y van aproximándose hasta que saquen la mejor respuesta, la que esté más cerca del desplazamiento de 15 milímetros. ¿De acuerdo? Esa sería esta pregunta. Tiene su gracia también, como pueden ver. Finalmente, en la pregunta 5, calcule la rotación angular del punto C para el pórtico de la figura. Utilice un método energético. En este caso no se dice qué método. Puede ser trabajo virtual o puede ser castigliano. Tome el valor de EI constante. Entonces vamos a buscar el punto C en el pórtico. El pórtico está aquí. En realidad es un pórtico sencillo de solamente 2 barras. El punto C es un extremo libre y el extremo A es empotrado. Entonces, sea por castigliano o por trabajo virtual, hallar el desplazamiento traslacional en C y angular. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene demasiada novedad. Tome EI constante. Para el cálculo a mano no tiene mucha dificultad. Para el cálculo en SAP, como siempre, eso de EI constante se traduce en que habrá que escoger un valor de módulo de elasticidad y una inercia. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes podrán colocar un valor de EI, por ejemplo, unitario, de modo tal que el programa les dará la deflexión dividida entre EI y, en consecuencia, podrán sacar el mismo resultado que en el método a mano. ¿De acuerdo? O podrán darse un valor de EI realista y una vez tengan la deflexión, multiplicar, en lugar de dividir, multiplicar por EI y llegar al mismo resultado que obtendrían por el método energético a mano. ¿De acuerdo? Entonces, todos los ejercicios obligan a hacer algún análisis, además del mero ejercicio que aparece en los libros, ¿no? En Hibeler principal. ¿Ya? Esa es la idea y debería de estar el trabajo hasta el día lunes, que es el día de nuestro examen. ¿De acuerdo? No sé si quieren hacer alguna consulta sobre alguna de las preguntas. ¿Se está entendiendo lo que hay que hacer?
Ingeniero, ¿se puede hacer una pregunta respecto a SAP? Sí, claro que sí. Estaba practicando y me encontré un problema en el libro en el que el apoyo móvil o fijo no es perpendicular, no está ni en X ni en Y, sino que está inclinado. ¿Se puede poner Ah, ya. una flexibilidad en SAP? Se puede poner. Lo que hay que hacer es, dentro de SAP, se marca el nodo, ¿no? Ahora supongamos que esta es la figura. Digamos que este apoyo, el K, no es ni horizontal ni vertical, es un inclinado. Entonces seleccionamos el nodo K, nos vamos al menú Assign y buscamos Local Access, ejes locales, Local Access, y rotamos el ángulo. Obviamente la rotación tiene que ser respecto del eje que corresponda, ¿no? Si estamos en el plano, seguramente la horizontal es el eje X, la vertical es el eje y el eje que no estamos viendo, es perpendicular a la pantalla, sería el eje Z. Entonces la rotación tendría que ser respecto del eje Z. Entonces ahí colocamos, ¿no? 30 grados o lo que corresponda a la inclinación, ¿no? Si es que nos sale la rotación al revés, o sea, yo esperaba que 30 grados en sentido antihorario, pero me lo dibuja 30 grados en sentido horario, simplemente le doy deshacer y luego en vez de poner 30, coloco menos 30. Va a llegar al ángulo que es. ¿De acuerdo? Esa sería la forma. No sé si están visualizando todos lo que estoy diciendo. Para este ejercicio, ingeniero, el que estamos viendo en pantalla, ¿tendríamos que hacer esa rotación para los apoyos? No, no, no. En los apoyos tenemos así como se ve. Estos apoyos son apoyos fijos, ¿no es verdad? Esto es apoyo fijo. Y el apoyo fijo conceptualmente es un apoyo que restringe el desplazamiento en cualquier dirección. Entonces lo que acostumbramos es decir, bueno, si es un apoyo fijo, hay una reacción en X y una reacción en Y, ¿verdad? Eh, si yo roto el apoyo y lo coloco horizontal, esta superficie de apoyo la coloco horizontal en vez de vertical, para la cercha eso no significa ningún cambio, sigue siendo lo mismo, porque igual nomás la cercha está restringida, o sea, lo que importa es el punto K de la cercha. Ese punto, ese nodo, está restringido en la horizontal y en la vertical. Así es que da lo mismo que rotemos o no rotemos este apoyo. Vean ustedes que en este ejercicio, tanto el apoyo K como el apoyo A son apoyos fijos, no son rodillos, son apoyos fijos. Entonces, ustedes podrían hacer la prueba en el SAP con esta rotación que les estoy diciendo. Agarren y coloquen el apoyo así como se ve en la figura, ¿no? Es decir, la superficie de apoyo vertical. Roten 90 grados y coloquen la superficie de apoyo horizontal. Y miren la diferencia en los dos resultados. Lo que va a pasar es que no hay diferencia. Es lo mismo. Pueden rotar a 30 grados el apoyo fijo. Corren y el resultado es el mismo. No cambia. Los apoyos fijos tienen esa característica. Conceptualmente representa que el nodo K no desplaza en ninguna dirección. X, Y o como le llamemos a cualquiera de las direcciones, no desplaza en ninguna. ¿Ya? Entonces, bueno, eso ocurriría. No sé si está claro, si hay alguna otra pregunta sobre este ejercicio o algún otro. Ingeniero, al introducir en este ejercicio las vigas T de una forma y de otra en la parte superior e inferior, nos tiene que buscar el mismo resultado que haciendo manualmente, ¿verdad? Exacto, pero el tema de la inclinación sí se va a notar, sí se va a notar, y eso ustedes lo van a percibir, pero la diferencia es muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. ¿Ya? Sí necesito que en el SAP, a modo de aprender
hacer las rotaciones, ¿de acuerdo? Introduzcan el modelo correctamente, ¿ya? En estos proyectos de cerchas, la orientación es muy importante. Cuando uno coloca la cercha al revés de cómo se va a construir, en un proyecto en 3 dimensiones se nota mucho más la diferencia, ¿no? Más todavía si es que esto es una cubierta. A ver, imagínense, en 3 dimensiones podríamos tener varias de estas cerchas puestas en paralelo, por ejemplo, y se pone una cubierta horizontal apoyada en la cercha. Podría ser, podría ser. En ese caso, seguramente se necesiten unas correas, unos elementos que unan a una cercha con la que tienen unos metros más adelante o más atrás. No sé si todo el mundo se está ubicando lo que estoy diciendo. Imagínense en 3 dimensiones esto. Hagan copias de esta cercha en paralelo. Por ejemplo, a cada 2 metros. Coloquen 5 de estas cerchas en paralelo, todas. Y van a tener que unirlas con vigas o con barras transversales que estarían perpendiculares a la pantalla, ¿se dan cuenta? A esas barras se suelen llamar correas, ¿sí? En ese tipo de cálculos en 3 dimensiones y cuando ya hay correas y demás, es más notorio todavía esto que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, justamente lo que yo pretendo con este ejercicio es que ustedes vean hasta qué punto influye el colocar la sección ya sea así o invertida, si realmente hay una variación notoria en el resultado. En el cálculo a mano, ninguna, da exactamente igual como esté orientado, porque nuestro método no depende de la orientación, sino solamente del valor del área, ¿no? Entonces no logra percibir ese cambio el método energético que estamos utilizando. ¿Ya? Eso es. Más preguntas, más consultas. Si gustan, el día de mañana en la clase pueden traer ya dibujado alguno de estos, quizás esta cercha, y podemos ver, de orientar un poco el avance de esto. ¿Ya? Pero necesito que esta vez, como es tarea, sean ustedes quienes empiecen el ejercicio. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, dejo el tema de la práctica y, bueno, paso a otro que es importante también, y es el examen. ¿Ya? La clase del lunes me parece que fue, o el viernes, ya no recuerdo bien, les había preguntado en el aula si alguien tenía inconveniente con la hora del examen, siendo que el día lunes es justamente nos encontramos a la hora que está fuera de horario, ¿no? Del horario oficial, y puede haber algún tema de cruce con alguna otra materia y demás. Entonces, yo les había hecho la consulta si alguien tiene algún inconveniente, ¿no? Dijeron, Pero yo tengo choque. eso quería decirles, o sea, después de haber fijado, recién me empezaron a escribir por canal privado algunos de sus compañeros con este tema, ¿no? Y claro, es importante que no tengamos ningún inconveniente. ¿Quién me está hablando? Por favor, me repite, señorita. Yo, ingeniero. Ahí está, ya la estoy viendo, Elizabeth. Ya, sí, sí, hay esta situación. Yo no tengo ningún inconveniente de recorrer el examen a nuestro horario oficial. Eso significaría hacer la prueba el miércoles a las 4 menos cuarto. ¿De acuerdo? Ahí no debería de haber choque, ¿no? Porque es nuestro horario oficial. 4 menos cuarto del día miércoles. Y en ese caso, la práctica también la recorrería hasta el miércoles. ¿Ya? Me parece que es lo mejor. Si a alguien le viene cambio, por favor, avísenos en este momento en el chat. Me dice Fernanda que está muy bien. ¿A alguien le viene mal el cambio? Por favor, díganos ahora, no después.
¿No? ¿Todos conformes? Ingeniero, yo tengo un inconveniente con ese horario, es que tengo un choque con transportes a esa hora y mi ingeniero era para el día lunes mi examen igual en la tarde y él justamente lo movió para el día miércoles igual. Eh, ya, claro, lo que te están diciendo ya en el chat, ¿no, Elías? En realidad lo que pasa es que el miércoles es nuestro horario oficial, ¿no? Entonces yo le tengo que dar prioridad al horario oficial, lamentablemente. Disculpen el tema este de mover la fecha, pero es que prefiero que sea así, que no haya inconvenientes con cruces, ¿ya? Entonces, a ver, podemos ya ver después tu caso particular, ¿de acuerdo, Juan Daniel? Sí, Pero está bien, voy a en intentar principio, mover con el otro ingeniero eh, mi examen y tal vez lo eso mueve, es, entonces voy a ser más posible con usted. exacto, exacto, ya está. Entonces, muchachos, lo voy a modificar ahora mismo, que todavía están viendo la pantalla. Vamos a modificar primero la fecha de entrega, ya no va a ser el 19, sino va a ser el día del examen. Vale decir, el miércoles 21 y a la hora del examen, que es a las 15:45. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta este cambio y vamos a avisar también en la plataforma. ¿Ya? Creo que con esto va a estar mejor. Vamos a poner importante cambio de fecha del primer examen al miércoles 21 de abril. Ingeniero, Dígame. una pequeña consulta. ¿No se podría tal vez mover al día jueves? Bueno, yo no tengo inconveniente, pero, o digo, el día viernes, porque tendríamos un poco más de tiempo, o es mucho pedirle. En realidad, a ver, ¿cuál sería el inconveniente? Eh, ¿Al día jueves, dices? No, al periodo de los viernes. Ah, hasta el viernes. Sí, o si Wow, es que es mucho, por eso de le lunes consultaba. a viernes. Bueno, a ver, no me altera demasiado el avance porque el lunes igual yo haría mi clase, el jueves también haría mi clase de avance y sí, podríamos tomarlo también el día viernes, pero como última, ¿no? Pero de Claro, claro, nuevo, como último, como último. de la consulta a todos. Por favor, manifiéstense. Sí, me parece bien, ingeniero, realmente se lo agradecería mucho. Ok, ya en el chat me están diciendo que está bien, está muy bien. Bueno, Podremos preguntarle además en estos días del lunes a jueves que vamos a tener, si vamos a tener alguna duda sobre la práctica, ¿no? A lo que vamos haciendo también estas semanas estamos haciendo. sí, está muy bien, no hay problema. Total, lo que interesa es que ustedes hagan los trabajos. No hay mucho problema al inicio, ¿no? Ya cuando nos aprieta las fechas a final de semestre, ahí sí ya no podemos movernos mucho. Entonces, estaríamos hablando del viernes 23, sí, correcto, viernes 23 de abril en horario de clases. Y esto ya lo vamos a dejar definitivo, entonces, y la práctica también ahora mismo voy a modificar. Ya, pero con estas modificaciones, tomen en cuenta que el lunes nos encontramos en el horario normal para el avance. ¿Ok? Está bien, Inge, gracias. Muy bien, vamos a cambiar esto al viernes a la hora de la clase, que son las 17:15. Bien, creo que con esto estamos todos ya conformes. ¿Ya? Bueno, entonces dejemos el tema práctica y examen. Les toca ahora trabajar a ustedes. Y lo que voy a hacer a partir de este momento es avanzar el tema que viene a continuación. ¿Ya? Vamos a dejar esta pantalla. Y nos vamos en el arranque del tema al texto. Nuestro texto base, al libro de Hibeler, ahora en el capítulo 10. ¿De acuerdo?
capítulo 10. Ahí está. Bueno, empezamos con lo que son los sistemas hiperestáticos, que es lo que da nombre a esta materia. Se entiende que es para estudiar este tipo de estructuras que se ha hecho este curso. Sin embargo, ya había indicado desde el arranque del mismo, en el curso de isostáticas no se estudian deflexiones en sistemas isostáticos, entonces había que complementar eso. Pero hay una otra razón más importante aún, y es que uno de los principales métodos que se utilizan para resolver estructuras hiperestáticas es el llamado método de fuerzas. Y el método de fuerzas es un método que se basa en descomponer la estructura hiperestática en una superposición de estructuras isostáticas a las cuales hay que calcular en las cuales hay que calcular desplazamientos. O sea, lo que hemos venido haciendo estas últimas semanas en realidad va a ser simplemente una parte del método que ahora vamos a aprender. Eso quiere decir que mientras resolvamos ejercicios de esta parte, vamos a seguir practicando a lo que se ocupa el examen, prácticamente. ¿Ya? Es importante decir que para estructuras hiperestáticas hay dos grandes métodos de solución: los métodos de fuerzas y los métodos de desplazamientos. Ustedes tengan en mente la ecuación básica de Hooke, fuerza igual rigidez por desplazamiento, ¿sí? F igual K por X, si ustedes quieren. Uno puede, si es que conoce el desplazamiento y conoce la rigidez, puede calcular la fuerza. Pero si hacen un despeje en F igual K por X y se quedan con X igual fuerza sobre K, a ese 1 sobre K le podemos dar un nombre. Y le podemos dar el nombre de flexibilidad. Y podemos asignarle una letra para denotarla, por ejemplo, la letra F, F de flexibilidad. En realidad la ecuación sigue siendo la misma. F igual K por X es la ecuación básica, y si yo, reitero, dispongo de K y de X, calculo la fuerza. Pero si dispongo de la fuerza y dispongo de la rigidez de 1 sobre K, a lo cual le puedo llamar otra cosa, flexibilidad, si dispongo de eso, puedo hallar X, que es el desplazamiento. ¿Se entiende, verdad? Matemáticamente, lo que acabo de decir es muy sencillo, es hasta trivial. Sin embargo, cuando se implementa el método ya para resolver la estructura hiperestática, aparecen dos métodos completamente diferentes. Entonces, están los métodos en los que se calcula primero la fuerza y están los métodos en los que se calcula primero los desplazamientos. A los primeros se llaman métodos de fuerzas y a los segundos métodos de desplazamientos. ¿De acuerdo? Ahora, este método de fuerzas que ahora vamos a aprender no utiliza la rigidez, sino utiliza el recíproco de la rigidez, 1 sobre K. Y eso en mecánica se conoce como, a eso se conoce como flexibilidad. Y se denota por F. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver plasmado en ecuaciones todo esto que acabo de decir de forma introductoria. Acá en el texto arrancan, ya que también para el libro es la primera vez que se topan con sistemas hiperestáticos. Vean que en el inglés técnico utilizan más la denominación estructura indeterminada, estáticamente indeterminada. Y en castellano también usamos, en los libros en castellano también se ve así, estructura estáticamente indeterminada, o más conocida como estructura hiperestática. ¿Cómo son estas estructuras y qué diferencias tiene con las estructuras isostáticas? Van a poder leer el texto en castellano, pero miren acá, esta figura me sirve para comparar una viga hiperestática con una viga isostática. En igualdad de condiciones, misma longitud, misma carga, misma sección, todo igual.
Pero la hiperestática, esta que está empotrada, miren cómo se deforma. Y miren cómo se deforma la isostática. La deformación en la hiperestática suele ser más chica que en la isostática. La isostática se deforma más. El diagrama de momentos, que bueno, por ahora no sabemos calcular momentos en la viga hiperestática, porque para eso estamos empezando el tema. Pero resulta que el diagrama de momentos y en consecuencia toda la distribución de esfuerzos es distinta en los sistemas hiperestáticos comparada con los isostáticos. Del isostático no hay nada que decir, así como la deformada, ¿no? Esta línea punteada, exactamente así es el diagrama de momentos, ¿no es verdad? Bueno, como esta es una carga puntual, entonces será triangular el diagrama de momentos, ¿no es verdad? Lineal, partiendo de cero en el apoyo, creciendo hasta llegar al punto en donde está la carga y volviendo a subir hasta hacerse cero. Así es el diagrama de momentos, completamente positivo. En cambio, el diagrama de momentos en un sistema hiperestático es distinto. A ver, voy a habilitar un marcador. Aguárdenme un segundo, por favor. Vamos a intentar hacer unas rayas por aquí. Ahora sí. Entonces, lo que les decía era el diagrama de momentos para la viga isostática es más o menos así. Bueno, en este caso, como estamos... No se está viendo. Disculpen un segundito. Voy a compartir de otra manera. Entonces, aguárdenme un momento. Ahora sí debería verse, ¿verdad? Sí. Eso es. Lo que les decía es que el diagrama de momentos en la viga isostática debería ser más o menos así, lineal, ¿no? Y así. O sea, todo el momento positivo. En cambio, el diagrama de momentos en la viga hiperestática es distinto. Comienza con una parte negativa, baja linealmente, vuelve a subir y tiene una parte negativa. Eso quiere decir de que tenemos un momento negativo y un momento positivo. Esto es muy importante a la hora de diseñar estas estructuras, ¿no? Si uno piensa en una viga de hormigón armado, que es lo más frecuente en nuestro medio, uno dispone acero para el negativo y acero para el positivo. ¿Es verdad? Así es nuestra viga, con el acero para el negativo y el positivo. Obviamente, si tengo una viga simplemente apoyada, que solamente tiene momento positivo, el refuerzo tendrá que ir solamente en la cara inferior. Y la cara superior no necesita refuerzo. ¿Para qué voy a poner refuerzo si no hay solicitación? En cambio, en una viga hiperestática, al haber momentos acá arriba, yo voy a tener que colocar un refuerzo negativo acá, otro refuerzo negativo acá y un refuerzo principal positivo aquí abajo. No sé si me entienden todos. Se ha tratado de hacer lo mismo que dibujé aquí, indicando simplemente dónde van los refuerzos. Pensando en una viga de hormigón, que es el ejemplo más frecuente en nuestro medio. No usamos mucho acero. Pero obviamente en los aceros también la distribución de esfuerzos es la misma, ¿no? Entonces, cambia completamente la situación al pasar de un sistema isostático a un hiperestático. Además, así como la deflexión en el hiperestático es más chica que en el isostático, el momento positivo en el hiperestático también es menor que en el isostático. O sea, el momento isostático siempre es más grande que el momento hiperestático positivo en este tipo de estructura. Entonces, diferencias entre
el sistema hiperestático y el isostático, muy al margen de que pueda o no pueda calcular los esfuerzos, las deflexiones y demás. La diferencia de comportamiento entre un sistema y el otro empieza por las deflexiones. Suele deformarse más el sistema isostático que el hiperestático. En cuanto a los esfuerzos son distintos. Generalmente en el sistema hiperestático es más solidaria la acción, ¿sí? O sea, trabajan de manera más compartida, digamos, los distintos componentes de la estructura. Mientras que en el caso isostático, no, fíjense que aquí tengo puro momento positivo. O sea, solo trabaja la fibra inferior en este caso. La fibra superior trabaja con presión. Entonces son muy distintos. ¿De acuerdo? Un detalle adicional, el tema de los asentamientos. En los sistemas isostáticos, no nos hemos preguntado hasta ahora qué pasa si hay un asentamiento. A ver, imagínense esta viga, está simplemente apoyada, y supongamos que hay un problema geotécnico. Todos ustedes ya han hecho mecánica de suelo, saben que hay problemas referidos a los asentamientos, puede darse. Y bueno, ¿qué tal si el apoyo de la izquierda se asienta una cierta magnitud, delta, en la viga isostática? ¿Será que este asentamiento ocasiona que cambie algo en la distribución de esfuerzos en la viga? Pues la respuesta es no. Se puede asentarse lo que fuere, el apoyo, la viga sigue comportándose igual, o sea, el momento positivo sigue siendo el mismo, todo es igual, no cambia. En cambio, en un sistema hiperestático, si hay un desplazamiento, un asentamiento, ese asentamiento cambia la distribución de esfuerzos. Y eso es grave, porque cuando uno está en fase de diseño, está calculando su estructura, claro, supone que no van a haber estas cosas, o si van a haber asentamientos que van a ser muy chicos, que no se vayan a notar en el resultado final. ¿De acuerdo? Pero si el asentamiento es grande, cambia a tal punto la distribución de esfuerzos que puede ser que todo lo que uno haya planificado termine cambiando. Y eso es muy grave. Entonces, conclusión. ¿Cuál de los dos sistemas es más ventajoso desde el punto de vista de los asentamientos? Es más ventajoso el sistema isostático. El hiperestático ocasiona problemas. Se asienta un apoyo y ocasiona que cambie toda la distribución de esfuerzos. Van a haber partes de la estructura que van a soportar más carga que la que originalmente se había supuesto, y otras que se van a quedar con menos carga de lo que originalmente se había supuesto. En nuestro medio, por ejemplo, si ustedes prestan atención a los puentes, prácticamente todos los puentes que construimos son puentes isostáticos. Y bueno, eso tiene sus ventajas, como acabo de indicar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por favor, lean este texto en la versión en castellano de nuestro libro. Es bastante útil. ¿De acuerdo? Entonces, yo en los ejercicios voy a mostrar justamente esto que acabo de mencionar. ¿Ya? Vamos a ver un problema con asentamiento y cómo cambia la distribución de esfuerzos por culpa del asentamiento. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta primera parte, esta introducción? Sí, sí, Inge. Eso es. Genial. Bueno, entonces quitemos esto. Vamos a ver qué más tenemos acá. Muy bien. Bueno, y la parte conceptual la voy a redondear en esta lámina y dejo el cálculo en sí, el ejercicio para el día de mañana. Entonces, lo que les estaba comentando minutos atrás, métodos de análisis en estructuras son dos. Uno basado en fuerzas y el otro basado en desplazamientos. Y así aparece en la literatura. Método de fuerzas, método de desplazamientos. Pero el de fuerzas está ligado
al cálculo de unos coeficientes de flexibilidad, mientras que el de desplazamientos está basado o está ligado al cálculo de unos coeficientes de rigidez. ¿De acuerdo? En esencia, conducen al mismo resultado, pero cuando se implementa ya en un modelo numérico, que es lo que al final de cuentas interesa, se ha visto que los métodos basados en flexibilidades son menos eficientes que los basados en rigideces. Es por esa razón que el método de rigideces es el que se utiliza en SAP y en todos los programas que utilizamos hoy en día. El método de flexibilidades no se lo utiliza. Pero eso es cuando se implementa un método numérico. Lo que vamos a ver acá es el cálculo de sistemas hiperestáticos en principios sencillos, y vamos a ver que entre los dos es bastante bueno y en algunos casos superior el método de flexibilidades. Acá tenemos un poco de texto relacionado con esto. Originalmente este método, fíjense, se hace referencia a Maxwell. Una vez más aparece Maxwell, aparece Moore, aparece Müller-Breslau. Son nombres conocidos en la mecánica de estructuras. Y como podrán ver, el método es, bueno, ya tiene una data mayor a 100 años. Este otro, el de los desplazamientos, es un poco más nuevo. Uno de los que más ha aportado, o uno de los que más ha destacado, es Cross, ¿sí? Con el método que vamos a estudiar acá, que es el método de Hardy-Cross o de distribución de módulos. ¿Ya? Acá tenemos una tabla que resume lo que yo les estaba diciendo: método de fuerzas, método de desplazamientos. En el de fuerzas, las incógnitas de partida son las fuerzas. En el otro son los desplazamientos. Las ecuaciones que se utilizan para la solución están basadas en compatibilidad en fuerzas, más bien en desplazamientos, mientras que la otra se basa en equilibrio de fuerzas. Los coeficientes desconocidos en el método de fuerzas se conocen como coeficientes de flexibilidad, mientras que en el otro, coeficientes de rigidez. Entonces, conceptualmente son dos métodos distintos, muy distintos de hecho. Arrojan, en casos simples, arrojan el mismo resultado, exactamente el mismo, pero ya en estructuras más complejas puede haber alguna dificultad, reitero, con el método de fuerzas. ¿Ya? Obviamente no vamos a llegar a notar eso nosotros en el curso, porque las estructuras que vamos a ver en principio van a ser muy sencillas. Entonces, por cualquiera de los métodos se llega al mismo resultado. ¿Ya? Bueno, voy a dejar la parte ya de aplicación del método para el arranque de la clase de mañana. Entonces, me detengo acá. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, por favor. Si está todo claro sobre lo que hemos planificado, además. Todo claro. Bien, jóvenes, entonces mañana en el horario habitual nos encontramos para continuar con nuestro avance. Buenas tardes, buenas noches a todos.